tardes para todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gabriel Urbano Montenegro. Soy residente de oftalmología de primer año de la Universidad Javeriana de Cali. Y el tema que vamos a abordar en esta sesión es sobre las técnicas básicas de cirugía de estrabismo. Bueno, como generalidades ya conocemos, como hemos evidenciado en las anteriores charlas, que el estrabismo causa una multitud de síntomas, diplopia, astenopia, incluso cambios en la postura de la cabeza como forma compensatoria, y esto en varias ocasiones puede provocar limitaciones funcionales. Entonces existen múltiples escenarios donde los resultados no son satisfactorios a pesar de que se haya brindado manejo no quirúrgico. Por lo tanto, pues se remite al paciente a que ya se someta a una de estas cirugías. El requisito fundamental en estos contextos es que el paciente esté en un estado general estable, y una vez ya decidido esto, se procede a la elección de una anestesia y analgesia adecuada, tanto intraquirúrgicamente como a nivel postquirúrgico. Y es importante también aclarar, hablar con total claridad, por decirlo así, con los padres o acudientes del paciente, los objetivos, limitaciones y complicaciones de la cirugía. Y esto es muy importante, especialmente en el contexto de marco legal, expresarlo en el consentimiento informado. Entonces, para llevar a cabo uno de estos actos quirúrgicos como tal, siempre tiene que haber un orden como tal. Comenzamos con una evaluación prequirúrgica. Pasamos a una valoración por parte de anestesia, donde se va a escoger el tipo de anestesia adecuado, y pasaríamos finalmente al acto quirúrgico como tal. Entonces, hablando rápidamente de las generalidades de los músculos extraoculares, sabemos que se originan en el anillo de Zinc y se van a insertar en la cara anterior del globo ocular. Y todas las inserciones van a formar este anillo que se conoce, pero esta espiral que se conoce como espiral de Tilox. Hay varios elementos que se deben tener en cuenta, por ejemplo, lo que es una recesión, que prácticamente consiste en debilitar un músculo, una resección, que consiste en fortalecer el músculo, lograr una tensión, y una transposición, que consiste en el cambio del sitio de inserción del músculo, para que así se logre cambiar también la dirección de la tracción y la fuerza, que ese es el fundamento en sí de las cirugías de estrabismo, lograr un... Gabriel, em, para todos recuerden que nosotros acá preferimos el nombre de retroinserción o retroposición a recesión porque como que es muy parecido a la resección, entonces da como a confusión. Entonces, recession en inglés, digamos que lo vamos a traducir mejor a ¿Retroceso? retroceso, ¿sí? Para evitar como esa La confusión, confusión. ¿no? Ah, listo, doctora. Y finalmente, el objetivo es que se logre un cambio también de estos músculos, para que la contracción muscular que se logre gira a una dirección con una cierta fuerza de rotación adecuada. Entonces, como podemos ver en la imagen, bueno, aquí estos son los músculos rectos, recto superior, inferior, lateral y medial. Recordemos también cómo están distribuidos los oblicuos, que voy a hacer énfasis en los oblicuos posteriormente en esta charla. Y vemos aquí también cómo están insertados los oblicuos desde un aspecto posterior del globo ocular. Vemos que la inserción del oblicuo superior está muy adyacente también al recto superior, y la del oblicuo inferior está muy adyacente al recto lateral y también se relaciona con el recto inferior. Que aquí en la imagen del medio podemos ver también las distancias de las inserciones de los rectos, destacando también que el recto medio es el que está relativamente hablando más cerca del limbo. En esta tabla podemos ver los diferentes cambios que se dan, más que todo a lo largo del crecimiento, en cuanto a longitud, ancho y la distancia de inserción del limbo de todos los rectos, pues destacando obviamente que en el recién nacido estas distancias van a ser menores, y en el adulto pues serán mayores. ¿Cuáles son los objetivos generales de toda cirugía de estrabismo? Estos son como los objetivos que digamos que logré sintetizar, porque cada contexto varía un poco, pero estos son como los más comunes. Lograr la normalidad de la agudeza visual. Lograr una visión binocular cómoda, o sea, en la posición horizontal, vertical y torsional. Que se logre un rango también de estereopsis y de fusión normal en todas las miradas o posiciones funcionales en su defecto. ¿Cuáles son las posiciones funcionales? La mirada primaria y la mirada descendente. También que se logre una corrección de la posición anormal de la cabeza, y eso lo evidenciaríamos también en los postoperatorios y en el seguimiento de estos pacientes, y el aspecto de lo más normal posible. Pues hay que tener en cuenta que esta cirugía pues, tiene un toque estético en sí.
¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la evaluación preparatoria? Y esta era una de las preguntas que se viene enviado. Básicamente, una exploración oftalmológica completa, la toma de agudeza visual, una retinoscopia con cicloplegia, también la exploración del segmento anterior y un fondo de ojo, descartando que no hay otros elementos asociados que puedan provocar unas alteraciones de la agudeza visual o déficits visuales, desde fijación de estereopsis, las ducciones y versiones y la medición del ángulo de estrabismo como tal. Entonces, en cuanto a la evaluación de la fusión y la estereopsis, debemos tener en cuenta cómo se están evaluando, que en primer grado se estaría evaluando la correspondencia retiniana, en segundo grado la fusión motora y en tercer grado la estereopsis propiamente. ¿Cómo logramos esto? Con estas pruebas que son la prueba de Pitmus, como ya hemos visto previamente en las otras charlas, o en su defecto la prueba de Lange, pero preferiblemente la prueba de Pitmus. En cuanto a las ducciones y versiones, hay que tener en cuenta primero lo que significa cada concepto por separado. Una ducción es el movimiento individual de cada ojo, por lo tanto debemos comparar pues, ambos ojos por separado. Y las versiones ya son los movimientos binoculares en la misma dirección, teniendo en cuenta las posiciones de la mirada, que son 9 posiciones en este contexto, que son las que se ilustran en esta imagen de la derecha, donde también se mencionan los músculos que se usan en cada posición de la mirada. También debemos tener en cuenta la relación del cover y uncover test y el cover test alternante para definir a qué tipo de estrabismo nos enfrentamos, si es una endotropia, una exotropia, si alterna, no alterna. La prueba de Klinsky para medir exactamente la desviación de este estrabismo, y hay que recordar también en cuanto al cover y al uncover que se debe evaluar de cerca y de lejos y también en las 9 posiciones de la mirada. Y en caso de que nos encontremos con una exotropia intermitente, pues se puede hacer la prueba con parche también y se puede evaluar la cantidad total de la desviación. Este es un estudio que me pareció bastante curioso traerlo también, que es de abril de 2021, se realizó en Wenzhou, en China, donde prácticamente esta institución crea un video para los niños donde les explica todo el proceso de la cirugía como tal. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Determinar cómo esta animación, explicándosela a los niños y también a los padres, logra disminuir los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos inicialmente? Ellos toman 100 niños entre 3 a 6 años que van a ser sometidos a cirugías de estrabismo y los agrupan aleatoriamente en 2 grupos, cada uno conformado por 50 niños. El grupo A se le mostró la animación que ellos crearon y el grupo C no se les mostró la animación. Entonces, ellos usaron unas escalas para medir estos niveles de ansiedad. En este caso usaron para los niños la escala de ansiedad preoperatoria de Jay modificada y para los padres se usó el cuestionario de ansiedad de estado rasgo. Estas mediciones se hicieron en 3 momentos. La primera, la noche antes de la cirugía, la segunda en la sala preanestésica y la tercera, el tercer momento, antes de la inducción de la anestesia. Estos son fragmentos del video como tal, lastimosamente no lo pude descargar, pero si gustan yo les puedo dejar el link del artículo donde se puede conseguir el video, donde prácticamente ellos usan este personaje que es Kyaho, que es un personaje de animación japonés, al parecer bastante popular dentro del continente asiático. Y este personaje, bueno, vemos que es alguien también disfrazado de este tigre, está ilustrando todos los pasos a los niños que se van a someter a este tipo de cirugía. Entonces aquí vemos cómo se le está explicando, la interacción con el personal de enfermería, el ingreso a quirófano, aquí es ya cuando sale, obviamente todo esto es una simulación y un mensaje final. El video pues está en mandarín, pero en el artículo de donde saqué esta investigación explica muy bien como el paso a paso del video. Entonces, este video pues tiene una duración de 10 minutos y se lo mostró 3 veces. La justificación de mostrarlo 3 veces es como para que el paciente le quede muy claro todo lo que se va a hacer y también de paso a los padres. Y pues vemos que este personaje también aparece en muchas otras animaciones también del continente asiático y al parecer también como dato curioso es alguien que enseña también otros idiomas. Bueno, y estos son los resultados también del estudio. Como podemos ver, esta es la tabla de midiendo los niveles de ansiedad de los padres, siendo más relevante estadísticamente significativo que se obtuvo disminución de los niveles de ansiedad cuando se aplicó a nivel preoperatorio y durante la inducción. Eso es más que todo con los padres y también con los niños. ¿Qué conclusión sacan ellos? Que, por ejemplo, esta animación audiovisual autoproducida sí logró aliviar los niveles de ansiedad, porque vemos que también que se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas,
Y pues se alivió la ansiedad tanto en los niños como en los padres. Y también vemos en esta tabla, que es la tabla 5 de acá, que se logra reducir la agitación de emergencia. En cuanto ya propiamente hablando de la anestesia, hay varias opciones que podemos usar en esta cirugía de estrabismo, como la anestesia general, pero hay que tener en cuenta las condiciones del paciente, qué tan colaborador vaya a ser. Si es en este caso en niños, sí se recomienda el uso de anestesia general, especialmente en menores de 16 años. Las ventajas es que pues logra la total inmovilidad del paciente y pues no va a tener sensibilidad intraquirúrgica, y la desventaja pues que requiere un tiempo mayor de recuperación. Tenemos también la inyección retrovulvar, que esta requiere administración previa de disociativos o analgésicos y proporciona una cinesia y anestesia suficientemente adecuada en adolescentes mayores y en adultos. Las ventajas de estas es que requieren menor tiempo de recuperación y un retorno más rápido a las actividades de la vida diaria. La desventaja es que hay mucho riesgo de perforación del globo ocular. Con la inyección epivulvar también requerimos de que sea un paciente muy colaborador, y se usa mucho si el paciente tolera la prueba de aducción forzada, que ya les mencionaré en qué consiste posteriormente. Tiene las mismas ventajas que la inyección epivulvar, y las desventajas que pues genera más molestias intraquirúrgicas y también tiene riesgo de perforación del globo ocular. En cuanto a la anestesia tópica, su uso es raro en cirugía de estrabismo, requiere que sea un paciente muy colaborador y es útil más que todo si se va a realizar el ajuste de suturas, más que todo. Algo que es importante mencionar, y que también fue otra de las preguntas que se envió, es lo que corresponde al reflejo oculocardíaco. Este reflejo sucede cuando hay una tracción también de los músculos extraoculares, pero también se activa cuando hay incremento de la presión intraorbitaria. ¿Qué es lo que sucede con este reflejo y por qué es importante tenerlo en cuenta? En primer lugar, en esta zona hay mecanorreceptores que están activados por todo lo que les dije previamente. Estos van a enviar señales a los nervios ciliares cortos y largos, que finalmente comunican con el nervio oftálmico, que va a enviar señales al ganglio de Gasser. Finalmente, una vez ya aquí en el ganglio de Gasser, envía señales al núcleo sensitivo del trigémino del mesencéfalo, y aquí por medio de fibras internucleares de la sustancia reticular logra comunicarse con el núcleo motor del nervio neumogástrico. Finalmente, aquí se envían señales al nervio vago y se envían señales, activaciones sí, parasimpáticas, por decirlo así, o muscarínicas, a diferentes estructuras, siendo más específicos también el corazón. Por lo tanto, cuando se activa este reflejo, ocurren bradicardias también, pero ocurren otras alteraciones como náuseas o vómitos. Obviamente las tracciones y el incremento Así es, Cristo. de la presión intraorbitaria no es exclusivo de las cirugías de estrabismo. Como podemos ver en esta tabla también, hay otros estímulos que lo activan, como el contacto con un líquido frío, o también, por decir algo, si hay hipertonía intraorbitaria, o también depende de muchos factores generales. El reflejo oculocardíaco se presenta mucho en niños, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y más que todo para cuando el anestesiólogo nos diga cuándo se debe pausar, porque ellos deben aplicar atropina. Ahora, ya teniendo en cuenta lo de la anestesia, ahora pasamos a la posición del paciente. Como podemos ver en esta imagen que nos ilustra acá, se debe tener la parte superior de la cabeza en el extremo de la mesa quirúrgica y el cuello en posición extendida, teniendo en cuenta que el mentón está más alto que la frente, y esto permite que se baje el borde orbitario superior. Creo que hay un micrófono encendido. Gracias. Y finalmente, ya con esta posición, entonces logramos una mejor exposición del ojo. Ahora, pasamos al test de deducción forzada. Este ya se realiza después de la anestesia. Entonces, lo que consiste es básicamente mover el ojo del paciente más allá de lo que el paciente puede usualmente o fisiológicamente. Se requiere un poquito de colocación de anestesia tópica y se sujetan con pinzas aquí, como estamos viendo también, el limbo, y logramos evaluar la restricción o laxitud de estos movimientos. Entonces, permítanme, dejo que cargue un momentico este video. Hay unas indicaciones específicas dependiendo de lo que vayamos a evaluar, y dejo también de referencia como la ubicación de estos músculos y sus respectivos tendones. En primer lugar, con los rectos pues se ponen las pinzas cerca al limbo y se hacen los movimientos medial, lateral, superior e inferior. Con el oblicuo superior sí variamos un poquito dependiendo si estamos en el ojo derecho o en el ojo izquierdo. Entonces en el ojo derecho ponemos las pinzas ubicadas en M4 y en M10, y en el ojo izquierdo en M2 y M8. Empujamos hacia la órbita y finalmente aducimos. Luego se
Se rota por todo el tendón del oblicuo superior y logramos determinar si este tendón está laxo, si este tendón está duro, si hay restricción de todos los movimientos que mencionamos previamente. Con el oblicuo inferior también se ponen las pinzas en las ubicaciones del oblicuo superior y en este caso se hace una retropulsión y se hace un giro nasal. Posteriormente, ya una vez realizado este giro nasal, se hace este giro temporal para determinar también el paso por el tendón del oblicuo inferior y se debe sentir un chasquido. Si se siente chasquido, pues es algo relativamente común. Si se siente más débil, ya hablamos de una laxitud, o si no hay movimiento como tal, pues ya hablamos de una restricción de este movimiento. Y este es un video que les traigo también de cómo se realizaría el test de deducción forzada intraquirúrgicamente. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, entonces aquí vemos cómo ya lo están sujetando con pinzas a nivel del limbo y vemos cómo están evaluando todos los movimientos oculares. Esta es la parte nasal, esta es la parte lateral. Aquí están evaluando también los rectos. Y vemos que, por ejemplo, lo están haciendo más allá de los bordes orbitarios para determinar también los niveles de restricción o movilidad. Listo, pasamos acá. Ahora, ¿qué instrumentos debemos tener en cuenta y que se usan comúnmente en las cirugías de estrabismo? Primero vemos acá que es una regla flexible de acero inoxidable también, un calibrador de Castro Viejo o caliper de 0 a 20 milímetros, muy útil también, ya veremos su uso posteriormente. Tijeras para tenotomía Stevens, Roma y recta, un portaagujas, los forceps mosquito, los forceps dentados, tijeras para tenotomía Westcott, Roma y recta y los ganchos de músculo. Y cabe destacar que estos ganchos en su parte horizontal varían un poquito su longitud. Ya veremos por qué varía esto. Aquí podemos ver también los mismos elementos destacando adicionalmente la pinza bipolar y desmarres y también el blefarostato y las suturas de Vicryl. Ahora, ¿cuáles son las características ideales de una sutura que se deben usar en estas cirugías? Bueno, y en general prácticamente en todas las cirugías, que sea fácil de manipular, que provoque mínima o en su defecto que no provoque una reacción tisular, que no permita que haya crecimiento bacteriano, que tenga una alta fuerza tensil, que sea estéril, que tenga potencial ausente de alergias o potencial ausente de carcinogénicos y también que sea absorbible en su defecto, pues dependiendo también del tipo de cirugía que vayamos a usar. ¿Qué suturas están recomendadas en este contexto? De Vicryl, pues cuya absorción se logra en el 50% a las 3 semanas y la absorción completa en promedio entre 56 a 70 días. Genera un buen soporte de tracción. Para músculos se recomienda Vicryl 6.0 y para cierre conjuntival 8.0. La desventaja es que hay que tener en cuenta que esta es una sutura pues que es trenzada y los tejidos del lateno pueden engancharse en la sutura. Con el dacronomercilen, esta es una sutura no absorbible, también trenzada, utilizada mucho en cirugías de flexión del oblicuo superior, y ya veremos cómo se van a utilizar, y también en la transposición. Y con la seda negra se usan 5 o 6.0 también, y se usa cuando hay tracción durante el acto quirúrgico como tal. ¿Qué agujas son las recomendadas también para este tipo de cirugías? Pues dependiendo de la preferencia del cirujano, el contexto del paciente y de la disponibilidad de la aguja como tal. Tenemos dos tipos que destacan acá. La espatulada o de corte lateral, que pues tiene menos fuerza para atravesar la esclera, o de corte vertical, que genera cortes profundos o cortes finos también. Ahora, pasando a las incisiones, y esto es como un esquema pues como por decir algo simple, pero pues también ayuda bastante para definir los tipos de inserciones, por ejemplo, digo de incisiones, perdón. Tenemos la limbal, como su nombre indica, se hace adyacente al limbo con extensiones radiales, que es ideal, pues, como lo dice la literatura, también para gente que está iniciando en esta cirugía y las desventajas que requiere un cierre cuidadoso. Aquí vemos también de unas formas un poco también más esquemáticas y un poco más completas cómo se haría esta incisión. Tenemos también las incisiones en fornis, que pues me nombra la literatura, que es la más frecuentemente realizada. Es útil porque se oculta y genera una cicatriz mínima visible o en su defecto casi no se nota la cicatriz. Pero también hay otras incisiones que se pueden usar, por ejemplo, entre el limbo y la inserción, directamente la inserción o en su defecto adyacentes a los bordes de los músculos, pero esto ya son otras técnicas distintas. En esta imagen podemos ver los sitios sugeridos para realizar las incisiones limbales y recomienda también que, bueno, marcar también todas las áreas, diseccionar, dependiendo también del músculo que se quiere intervenir o los músculos que se quieran intervenir. Y aquí vemos cómo se hace un paso a paso de estas incisiones y también estas son las incisiones de Fornix. Y una consideración con incisiones de Fornix es que se requiere un poco de tracción del globo ocular, como podemos ver en esta imagen, y aquí se hace la disección con la Westcott para posteriormente realizar la respectiva tenotomía.
Finalmente, pasamos a la recesión o retroceso, más bien, de los músculos rectos, que consiste en este tipo de cirugía, mover un músculo recto posterior a su sitio de inserción original. Esto genera una alteración de la relación longitud y tensión y logra un debilitamiento del músculo como tal, el globo ocular. Las técnicas de retroceso o de recesión, vamos a nombrarlas de retroceso como dijo la doctora, son similares y se puede acceder o realizar por exposiciones por incisiones del limbo o del fornix. Si tenemos reoperaciones o si hay conjuntivas finas o friables, se presiona una incisión limbal para que también haya un menor o mínimo estiramiento también conjuntival en su defecto. Esta es una tabla donde dependiendo también del tipo de estrabismo, si es una esotropia o una exotropia, donde dependiendo también de la cantidad de dioptrías se define como también la cantidad de músculo que se debe seccionar, por decirlo así, para lograr este retroceso. Y hay que tener en cuenta también que en desviaciones verticales, 1 milímetro de recesión o retroceso corrige aproximadamente 3 dioptrías. Ahora, vamos a entender cómo se hace la colocación de la sutura cerca de la inserción del músculo. Primero, empezamos con lo que es el pase transversal. Cuando ya tengamos aislado el músculo en un gancho muscular, se pone una sutura cerca de la inserción de la esclera, como podemos ver en la imagen. Pero vemos que no lo está atravesando total de músculo, sino aproximadamente en la mitad, en el punto medio del ancho del músculo. Y una vez logrado esto, pasamos a lo que son las suturas de bloqueo, donde se pone la aguja de la cara posterior a la cara anterior y esta vez la aguja atraviesa todo el espesor como lo muestra en la imagen y vemos que se hace detrás del pase transversal. Y finalmente pues ya se completa esta sutura de bloqueo. Posteriormente pasamos al desprendimiento del músculo del globo. Vemos en primer lugar acá cómo es la posición de la mano del cirujano donde tiene las suturas entre el dedo índice y el pulgar y también hace uso del gancho muscular. Y finalmente, ya una vez hecho esto, se hace el corte con la tijera huesco, tal como lo ilustra esta imagen de acá. Y esta imagen pues va a ser parte del video que les tengo más adelante, donde se ilustra poco a poco este proceso. Ya una vez hecho esto, se hace el aseguramiento del músculo a la esclera, pero primero se debe marcar la esclera en el sitio pues, de retroceso deseado. Esto se hace con el caliper. Se puede hacer una pequeña marca allí o a veces recomiendan como que por decir algún tar de tinta de un marcador estéril la punta del caliper para identificar el sitio donde se debe hacer esta sutura. Finalmente se hace la colocación de la aguja en la posición marcada, tal como lo va mostrando esta imagen. Y finalmente, pues ya se completa esta sutura y se atrae el músculo al nuevo sitio de inserción y finalmente se ata y se corta la sutura como tal. Ahora procedemos al cierre conjuntival. Si se hizo una incisión en fornix y si el músculo está cubierto y no hubo exposición de pena, no es necesario suturar. Pero si se usó la incisión limbal, entonces se usa una sutura absorbible tipo Vicryl 8.0, como evidenciamos anteriormente, y se reaproximan los bordes conjuntivales. Entonces vemos que en este caso, como se usa una incisión limbal, son 2 puntos interrumpidos para asegurar muy bien las esquinas del colgajo, tal como están ilustrando estas imágenes de acá. Y esto es como una síntesis como tal que les traigo. Voy a quitarle un poquito el sonido. Vemos en primer lugar que es una incisión limbal. Aquí vemos cómo está diseccionando. Voy a adelantar un poco para evidenciar las incisiones radiales. Aquí vemos que tracciona un poquito la conjuntiva. Perdón. En este caso también usan un poquito una sutura de tracción para lograr una mejor exposición de los tejidos. Voy a adelantar un poco más. Aquí hacen la respectiva tenotomía también. Aquí vemos cómo ya usan el gancho para identificar el músculo, aislarlo y disecciona el resto de tejidos. Tenotomía no, sino disección con Westcott. Perdón. Es importante, especialmente si uno va a hacer una resección, disecar bien el músculo. Si ustedes se fijan, ahí están como pelándolo bien, liberándolo bien, para que el músculo tenga el movimiento completo una vez uno lo mueva. Especialmente cuando vamos a hacer resecciones, liberar muy bien
digamos, la parte posterior del músculo para que él pueda nuevamente, una vez hecha la resección, acercarse a la inserción original. Aquí vemos cómo se están llevando a cabo las suturas que vencimos anteriormente, las del pase transversal. Voy a adelantar un poquito más. Y la sutura de bloqueo. Nuevamente acá. Y una vez realizado esto, se hace el corte con la Westcott. Aquí ya tenemos ya liberado el músculo como tal. Vemos que hacen la respectiva hemostasia también, la cauterización. Y previamente acá vemos que ya van a usar el caliper para determinar también el sitio donde se debe usar, donde se debe realizar el paso de la sutura escleral. Aquí vemos que hacen la marca. Y van a pasar la sutura escleral por acá. Y una vez hecha la marca y se pasa la sutura escleral, logran abrir el músculo al nuevo sitio de inserción. Y finalmente ya después de eso pasan al cierre conjuntival. Voy a pausarlo. Estamos acá. Hay otra técnica también. Hay diferentes formas para fijar el músculo. Se puede fijar atrás, digamos, en la nueva inserción. O sea, pasar sobre esa área escleral la sutura para darle la nueva inserción. O se puede hacer la sutura colgante, que es pasando la sutura sobre la inserción original y haciendo el cálculo del tamaño pues de la retroinserción que se va a hacer sobre el bicril para que quede como colgando el músculo, o sea, fijado sobre la inserción original del bicril, pero digamos con la distancia hasta el músculo de lo que uno decidió pues medir en esa retroinserción. Muchas gracias, doctora. Bueno, y aquí vemos que hay otra técnica también de debilitamiento que es la miotomía, que en este caso pues requiere también la aplicación de una pinza de mosquito. Y una vez hecho esto se hace el corte del músculo de arriba hacia abajo con la Westcott o en su defecto con termocauterio, dependiendo de la preferencia del cirujano, pero sí recomienda que el corte se haga primero distal. Y hay unos riesgos de esta cirugía que donde, pues, por ejemplo, que se puede seccionar el músculo completamente o en su defecto que quedan unas cicatrices considerables. Y si se hace una reoperación a un paciente que ha hecho miotomía, va a ser un poco más difícil el abordaje. Ahora, con la resección de los músculos rectos, estas cirugías como tal van a producir más molestias postquirúrgicas y enrojecimiento conjuntival. Y estos es el método más común para fortalecer el músculo como tal. Se realiza idealmente después del debilitamiento del músculo antagonista y se deben asegurar muy bien con sutura firme porque puede haber riesgo de la ruptura de la sutura y pérdida muscular inadvertida, que eso es una de las complicaciones que abordaremos posteriormente. Entonces, en estas tablas también, nuevamente como la anterior tabla que les mostré, dependiendo del tipo de estrabismo, si es una endotropia o una exotropia, dependiendo también de cuánto midan este tipo de estrabismo, se va a determinar la cantidad de resección que se va a realizar en los músculos, en este caso en el recto medial, en el recto lateral. Entonces, primero se debe preparar el músculo para la resección. Nuevamente, se puede hacer la incisión conjuntiva, la incisión limbal o por fornix, desde el corte con Westcott lateral y nuevamente la exposición de la esclera, tal como lo están evidenciando estas imágenes de acá. Y una vez hecho eso, se hace el aislamiento del músculo con un gancho pequeño y largo. Pues aquí, pues por lo menos si se alcanza a evidenciar un poco. Este gancho, el largo se va a rotar hacia el limbo para verificar las fibras nuevamente y se hace la disección del atenón con la Westcott y finalmente se hace la remoción del septum intermuscular para lograr una liberación completa del músculo, más o menos como los que vimos anteriormente con el retroceso de los músculos. Ahora, en este contexto se hace la colocación de un segundo gancho entre el músculo y la esclera, como muestra esta imagen de acá y acá comparado también con la cirugía real,
Y se usa el caliper para marcar la posición. Como les dije previamente, pues el caliper la punta se la puede marcar con marcador estéril para determinar pues el sitio a intervenir, o se puede usar un nudo de seguridad central, dependiendo de la preferencia del cirujano. Se hacen los respectivos pases transversales, como lo vimos previamente, y se hace en este caso una colocación de una pinza hemostática antes de la sutura y se hace el retiro del gancho posterior. Ya una vez hecho esto, se separa el músculo de la inserción y se extirpa la porción distal del músculo tal como vimos acá. Finalmente, las suturas van a pasar por el sitio de inserción original y el músculo acortado pues se va a dirigir también hacia el sitio de inserción original, y una vez hecho esto se atan y se cortan las suturas como evidencian estas imágenes de acá. Y esto es como una síntesis, más que todo pues también son las mismas imágenes que les mostré de este video. Nuevamente aquí aparece también una incisión, en este caso la hacen limbal. Voy a adelantar un poquito. Y finalmente, ya una vez identificado el músculo, lo logran aislar y se procede a diseccionar para lograr la completa liberación. Aquí vemos el paso del segundo gancho. Y vemos que aquí son desmarres, en este caso por una mejor exposición de los tejidos. Ya una vez hecho eso, pasamos al uso del caliper, y en este caso, bueno, adelantando un poquito, ellos prefieren hacer un nudo central para identificar la zona a intervenir. Nuevamente, aquí se hacen los pases transversales. Aquí vemos que se coloca la pinza hemostática. Ya se hace la separación del músculo de su inserción. Se corta pues parte de lo que haya quedado del músculo en la parte de la inserción. Y se hace la respectiva sutura a la esclera, donde estaba el sitio de inserción original. Y posteriormente ya se procede a la unión del músculo a la esclera. Ahora, pasamos a la cirugía en el músculo oblicuo inferior, y aquí es donde les decía, y sí va a ser un poquito de énfasis en la anatomía de este músculo. Vemos que este músculo se va a originar debajo y lateral la fosa del sacro lagrimal y avanza a nivel lateral y hacia atrás, como podemos ver acá en esta imagen. Y se va a insertar en la superficie inferoposterior del globo ocular. El músculo pues tiene tres funciones: la función primaria es la ciclotorsión, la secundaria la elevación en mirada medial, y la terciaria es una abducción como tal. ¿Cuáles son las indicaciones de una cirugía en el oblicuo inferior? Cuando haya parálisis del oblicuo superior, una sobreacción del oblicuo inferior, si hay estrabismos en patrón en B o con sobreacción del oblicuo inferior, y si hay una desviación vertical desasociada. Entonces, nuevamente, se debe identificar el músculo oblicuo inferior. Para este caso, se debe hacer una retracción del globo ocular a nivel superior y nasal. Nuevamente, se hace una incisión, en este caso de Fornix, entre el recto lateral y el recto inferior, tal como están ilustrando también estas imágenes de acá. Luego se hace la incisión en la cápsula de Tenon y podemos ver que ya una vez hecho esto, hacen el pase del gancho muscular bajo el borde posterior, como están esquematizando acá estas imágenes, del oblicuo inferior. Se dirige inicialmente ese gancho hacia el suelo de la órbita y luego se hace una extracción inferior con total cautela para evitar una tracción excesiva. Ya una vez identificado y una vez aislado, procedemos a diseccionar el septo intermuscular para lograr una liberación completa, ya que pues si no se hace esto se puede generar una fibrosis como tal que pues puede ocasionar problemas postquirúrgicos. Y finalmente se coloca una pinza hemostática proximal a la inserción en la esclera, se cauteriza el borde proximal del músculo, se hace retiro de esta pinza hemostática y también se hace una colocación de una sutura absorbible en el extremo distal del oblicuo inferior. Una vez pues aquí ya se ha diseccionado este músculo, delimita el nuevo sitio a intervenir, por decirlo así, a nivel de la esclera, o ubicar el músculo, y se hace la sutura en esta esclera, y recomiendan, o algunos autores ponen en práctica eso, que sea aproximadamente 2 a 4 milímetros por detrás del borde temporal de inserción del recto inferior. Y esto es como
una síntesis, voy a quitar un poquito acá el volumen, de cómo se hace este tipo de cirugía. Que son prácticamente las imágenes que les mostré previamente. En este caso ellos usan una incisión de Fornix. Lo voy a adelantar un poquito. Y vamos, bueno, ya se hace la incisión como tal. Vemos que el globo ocular está traccionado. Aquí se hace el pase del gancho. Lo dirigen hacia la parte posterior de la órbita y dirigen el músculo hacia la zona anterior. Y vemos pues que hay que seccionar los tejidos adyacentes para lograr aislarlo completamente. Se hace la colocación de la pinza hemostática una vez hecho esto. Y vemos que ya están haciendo la respectiva recesión como tal, el corte del músculo como tal. Aquí vemos que están haciendo la colocación de las suturas en el extremo distal del músculo. Voy a adelantarlo un poco. Ya una vez identificado el sitio en la esclera, pues se procede a hacer el pase de la sutura a nivel de la esclera y finalmente se hace la unión del músculo al nuevo sitio de la inserción, ya identificado como tal. Listo. Ahora tenemos también la transposición del oblicuo inferior, que está indicada en desviación vertical disasociada y sobreacción del oblicuo inferior en el mismo ojo. Este procedimiento se hace en forma bilateral y básicamente el fundamento es similar a la recesión del oblicuo inferior. Pero en este caso, la nueva inserción se va a poner en la inserción del músculo recto inferior o en su defecto cerca de 1 milímetro por delante o por detrás de la inserción del recto inferior, tal como lo está ilustrando esta imagen de acá. Ahora tenemos la cirugía en el oblicuo superior. También, como les dije, voy a hacer un poco de énfasis en la anatomía de los oblicuos, en este especialmente porque son cirugías bastante complejas. En primer lugar, ¿cómo está distribuido este músculo? Se va a originar encima del anillo de Zinc, se dirige superior y medial al agujero óptico también y avanza hasta la tróquila cartilaginosa, donde hace un giro brusco hacia la zona lateral y vemos que también se va a insertar en la cara supero posterior del globo ocular y este tiene tres funciones, la primaria que es la enciclotorsión, la secundaria que es la depresión y la tercera que es la abducción como tal. Ahora, como ya vimos previamente, la anatomía de ese músculo es muy compleja, entonces por lo tanto los procedimientos que tengan que ver con este músculo también van a ser complejos y va a generar, cuando hay complicaciones, problemas postquirúrgicos difícil remediar satisfactoriamente. Hay que tener en cuenta que también dependiendo de cómo se haya dado la manipulación de los tejidos, de los tendones del oblicuo superior y su inserción también pues puede generar una serie de efectos secundarios, por decirlo así. Hay técnicas de reforzamiento y también técnicas de debilitamiento. ¿Cuáles son las principales de reforzamiento? El plegamiento y la jarada Ito. Y las de debilitamiento, que son la tenotomía, la tenectomía y la expansión como tal. Aunque la expansión, al menos la que se usa con banda de silicona, que es la que les voy a exponer, está en desuso. Ahora, con las técnicas de reforzamiento, se realizan también la parte anterior del tendón, del músculo, o se puede usar en todo el grosor. Y si vamos a hacer procedimientos de plegamiento, se deben tensar las fibras también del tendón anterior y posterior para aumentar las tres funciones del oblicuo superior, ya que si se solo interviene una zona, solo se va a ver un efecto en algunas de las funciones o parcialmente en las tres funciones, y eso es un efecto pues bastante no deseado en este tipo de cirugías como tal. Una vez aislado el recto superior, como vemos en esta imagen de acá, se usa un gancho muscular para retraer la conjuntiva del tenón y se procede también a colocar un desmarres en la parte posterior de la incisión. Recordemos que en este caso se usan incisiones de Fornix. Y finalmente ya podemos evidenciar las fibras del oblicuo superior que estaban a estar debajo del recto superior, como lo ilustra esta imagen de acá y también la imagen de al lado.
Se procede también con la colocación del gancho en el tendón del oblicuo superior y se disecan las uniones entre el tendón del oblicuo superior y el músculo recto superior, si es necesario también, o dependiendo también de cuánto tejido haya entre estas dos zonas. Ahora, pasamos al plegado del oblicuo superior. Este tendón se va a enganchar, como lo ilustra esta imagen de acá, y se debe medir también el tamaño deseado de este pliegue como tal. Ya una vez determinado el tamaño, se pasa una sutura no absorbible a través de la porción media del tendón y se ata y se permite que la parte del doblado del tendón se retraiga hacia el espacio epiescleral, tal como lo ilustran estas imágenes de acá abajo. Tenemos también la técnica de Jaradaito, que esto se usa para corregir una ciclocorrección producto de una parálisis del hueco superior bilateral o una desviación vertical mínima en posición primaria. En este caso consiste en el avance en una porción anterior del tendón del oblicuo superior. Ya una vez identificado como los pasos que mencioné previamente, se hila el tendón del oblicuo superior en el lado temporal del recto superior, como se indica acá. Se disecciona o se divide este tendón aproximadamente 8 a 10 milímetros longitudinalmente y se van a separar 3 milímetros de la porción anterior del tendón y se hace una sutura de aseguramiento, como lo estamos viendo en esta imagen de acá. Se hace una disección de esos 3 milímetros y se avanza hacia la parte temporal y se hace la sutura escleral. ¿Hacia dónde exactamente hay que avanzar? Exactamente 8 milímetros por detrás y 2 milímetros por encima del borde superior de la inserción del recto lateral, que es, y aquí vemos cómo pues está esquematizado este tipo de procedimientos. Pasamos también a las técnicas de debilitamiento del oblicuo superior, que se realizan en este caso nasal al recto superior con incisiones conjuntivales a 8 milímetros posteriores al limbo. En este caso, pues se debe hacer un corte del lateno y la exposición del recto superior con el gancho. Y en este caso se también usa el retractor en el borde nasal del recto superior para visualizar el tendón del oblicuo superior, como lo está evidenciando en estos dos esquemas de acá. Se puede hacer una pequeña incisión de la fascia y se toma el oblicuo superior con dos ganchos como tal, como estamos viendo acá en esta imagen de acá. Ahora, en este contexto se explica mucho pues también la tenotomía y la tenectomía. Se puede hacer una pequeña sección del tendón o prácticamente extirpar una porción del tendón y unirla. Y así es como se lograría el debilitamiento del oblicuo superior. Ahora procedemos a la expansión, que es una técnica pues que por el momento está en desuso, pero pues prácticamente toda la literatura la mencionaba también. ¿Qué es lo que consiste en esta técnica? Se hace la colocación de dos suturas de Mersil en doble brazo, 5-0, 6-0 en el tendón, tal como estamos viendo acá. La primera sutura a 3 milímetros nasales al borde del recto superior y la siguiente sutura a 2 milímetros también, siguiendo del lado nasal a la sutura inicial como tal. Esta zona entre ambas suturas se va a seccionar y se coloca una banda retiniana de silicona. Y tenemos también el alargamiento con sutura como tal. Como les diría, como el fundamento es prácticamente el mismo como de la banda de silicona como tal, que en este caso es una sutura para conectar dos puntas de un oblicuo superior tenotomizado, en este caso es una sutura no absorbible, y se pasa un punto por la punta proximal del músculo, se pasa al otro lado y nuevamente se hace un giro para lograr atar la sutura 2 a 3 milímetros distal de la primera sutura como tal, y esto es como quedaría de una forma esquemática. ¿Qué complicaciones como tal tienen este tipo de cirugías? Aunque son poco frecuentes y es útil una técnica quirúrgica Gabriel, adecuada. dame un segundito. De esto, digamos que lo más básico es comprender como la, el porqué del movimiento del músculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les va a dar a ustedes las bases de cuándo hacer una retroinserción o cuándo hacer una resección. Eso es lo primero por entender. Ya digamos, en la parte de la técnica como tal, pues indudablemente las cirugías de los músculos horizontales son las más frecuentes y probablemente las que ustedes más se exponen. En segundo lugar, yo les diría que esos son el 85% de las cirugías que uno hace, los músculos horizontales y los rectos verticales. Posteriormente, siguen en frecuencia la cirugía de los músculos oblicuos inferiores, que casi siempre, digamos que o requieren manejo, ya sea en endotropias, por ejemplo, infantiles con hiperfunciones de oblicuos inferiores para evitar que en el futuro hagan desviaciones verticales disociadas,
o como Gabriel lo dijo, en desviaciones verticales disociadas que tienen hiperfunción de oblicuos inferiores, o en estrabismos horizontales con patrones alfabéticos cuya causa sea la hiperfunción del oblicuo inferior. Y en última posición, y siendo muy, muy, muy poco frecuente, es la cirugía del oblicuo superior. Realmente la cirugía del oblicuo superior es una cirugía que es mucho menos predecible que la que hacemos con otros músculos. Incluso la anatomía entre un músculo, entre un oblicuo superior de un ojo y el del otro ojo, muchas veces es diferente, entonces lo que se obtiene de la cirugía también es diferente. Entonces son casos como muy específicos en los cuales uno al final decide, listo, este paciente se beneficia de hacerle algo al oblicuo superior. Pero en porcentajes es muchísimo menor que los rectos horizontales, verticales y los oblicuos inferiores, y en última posición el oblicuo superior. Gracias, Lau. Bueno, entonces finalmente pasamos a las complicaciones de este tipo de cirugía. Como les mencionaba previamente, pues son relativamente poco frecuentes y pues se evita mucho con una técnica quirúrgica y una evaluación prequirúrgica también adecuada. Y también como vimos en los videos, aunque pues no lo mencioné, pero vimos que se hace una hemostasia en cada paso de la intervención. Y hay que tener en cuenta también que durante estos actos quirúrgicos hay que vigilar muy bien la superficie corneal para evitar pues que no se reseque la córnea o que no se produzcan abrasiones durante estos procedimientos. Y hay que tener énfasis mucho en las escleras finas, en pacientes que tengan una miopía magna, que tengan antecedentes de escleritis o en su defecto que hayan tenido una cirugía escleral previa. Esta tabla de la derecha pues nos informa, nos ilustra también varias complicaciones que se pueden presentar. Yo voy a hacer un énfasis en como las principales que pueden haber. Por ejemplo, la isquemia del segmento anterior. ¿Cómo se va a evidenciar que el paciente presente quimosis, un edema corneal, uveitis o hipotonía? Suele presentarse más que todo en pacientes ancianos con vasculopatía sistémica o en su defecto un paciente inmunosuprimido. Sucede pues en más que todo en cirugías de rectos y se maneja con esteroide tópico y sistémico, y la forma de prevenirla es evitar evitar incisiones pues límbicas para que haya una mejor preservación del oxígeno. En cuanto a los quistes epiteliales o granulomas de sutura, sucede cuando la conjuntiva se pliega sobre sí misma en alguna incisión. Entonces, se pueden prevenir reaproximando de forma cuidadosa los bordes de las incisiones conjuntivales, y el tratamiento pues se puede resecar el borde o el granuloma si no desaparece con manejo esteroideo. La perforación del globo ocular pues, es como la complicación más temida y pues, afortunadamente es poco frecuente, y eso sucede mucho cuando hay escleras finas. Por eso pues hago el énfasis en un paciente que tenga todas las condiciones para que sea una esclera fina. El tratamiento, dependiendo del grado de la perforación, se puede plantear barrera láser o una observación. Es raro que se presente desprendimiento de retina, pero si se llega, por decir algo, a aparecer vítreo en un punto de entrada o salida de la sutura, el paciente pues tiene que hacerle su examen respectivo de retina, y en el seguimiento postquirúrgico también el paciente tiene que hacerse bajo dilatación para explorar todas las áreas de la retina y pues evidenciando que no se presenta un desprendimiento como tal. Puede haber una hipocorrección o hipercorrección. Esta es como la complicación más habitual, siendo más frecuente la hipocorrección. Y pues eso es importante también el seguimiento postquirúrgico para determinar el nivel de hipocorrección también y cómo haya quedado este paciente, e individualizar cada caso también, porque pues dependiendo del tipo de complicación, del grado de severidad más bien de la complicación presentada, se puede plantear un tratamiento no quirúrgico, o si ya es un poquito más significativa, se plantea la reintervención como tal. En cuanto a los músculos perdidos o deslizados, también se presenta mucho más que todo con cirugías del recto medio, donde pues este carece de fascias que lo conecten a un oblicuo, entonces pues tiene más riesgo de perderse como tal. Y estos pues se retraen la tenor posterior contra la pared orbital y medial, y pues pueden evidenciarse clínicamente como una hipofunción de este músculo. El tratamiento pues puede requerirse una reintervención inmediata si se sospecha esta afección como tal. Y pues complicaciones de todo acto quirúrgico como tal, que son las infecciones, que puede haber conjuntivitis, una infección periocular, o en su defecto también una endoftalmitis, por lo que es importante también hacer un seguimiento estricto en estos pacientes como tal. Y eso es todo lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gabo. Gabriel. Sí.
Muchísimas gracias. Te quiero felicitar porque no es fácil como traer como tanta información y hacer como un resumen tan bueno como el que hiciste. Me parece que entendiste muy bien los conceptos como principales y pues esa es la idea como de esta charla. Em, los videos también me parecieron muy, muy chéveres y creo que a todos les diste pues una muy buena idea de qué son las cosas como más importantes en la cirugía de estrabismo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Em, entonces, bueno, chévere que hayas hecho así la charla y pues la idea es que no es una cirugía pues tampoco que sea muy, muy, muy frecuente, especialmente pues en nuestro medio que es tan complejo como el sistema de salud. Pero bueno, lo más importante, como les dije ahorita, es entender cuál es el plan quirúrgico y qué es lo que quiero hacer para uno poder pues planear la cirugía, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y no sé si los demás tengan comentarios, dudas, preguntas, ¿no? ¿Todos bien? Bueno, Gabriel, mil gracias, ¿oíste? Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, también. Hasta chao, luego. que estén bien.